Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 18. Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el versículo 12 en realidad para poder entrar en contexto y repasar un poco lo que estuvimos estudiando el domingo pasado. Y vamos a abocarnos en esta mañana desde el versículo 14, 15 y especialmente en el versículo 16, 17 y 18. Leemos del versículo 12, dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, recuerdan que la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de la importancia de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. También hemos meditado en cómo Dios nos ha salvado, cómo nos está santificando y cómo su mano providencial va guiándonos por esta vida terrenal, de tal manera que no hay ninguna situación, ninguna cosa, por decirlo con palabras sencillas, que sucedan en nuestra vida que escapen de la mano de nuestro Señor. También hemos estado viendo cómo debería ser la iglesia, verdaderamente luminares en el mundo. Y hemos meditado en la actitud que debemos tener referido a la providencia divina, para poder ser irreprensibles y sencillos, como dice el versículo 15, ante un mundo torcido. Para aquellos hermanos que no han podido conectarse el domingo pasado, el día de hoy vamos a subir el sermón del domingo pasado, para que puedan repasar esos versículos que hoy no los vamos a profundizar, simplemente los hemos mencionado. Vamos a abocarnos ahora sí a los últimos 3 versículos de esta porción, versos 16, 17 y 18. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo les habla a los creyentes de Filipos. Ya sabemos por lo que dice el verso 14 que ellos debían tener una buena actitud con respecto a la providencia de Dios. Recuerdan que habíamos dicho que cuando leemos a simple vista el verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, creemos que este versículo debe aplicarse a las relaciones interpersonales entre los miembros de la iglesia. Sin embargo, en el original nos lleva a pensar en nuestra relación con Dios y no con otro igual a nosotros. Recuerdan que habíamos estado hablando que hay muchos creyentes que pasan su vida sobre esta tierra resistiendo a la providencia divina, resistiendo a lo que Dios va poniéndoles en sus caminos, y permanentemente murmuran de lo que les toca vivir, o murmuran y contienden en su corazón con el Señor. Recuerdan que habíamos meditado en nuestras vidas y cómo a veces, por diferentes circunstancias, pruebas o situaciones difíciles, caemos en este pecado a veces inconscientemente sin darnos cuenta. También habíamos dicho de que los filipenses debían ser irreprensibles y sencillos, sin mancha en medio de una generación torcida,
perversa, dice la Escritura, en medio de la cual los filipenses debían ser como luminares en el mundo. Y así también debemos ser nosotros, hermanos. Ahora, luego de haber hecho una simple mención a estos versículos, Pablo les dice, asidos de la palabra de vida. También podríamos decir, tomados del Evangelio, que creemos y compartimos. Miren ustedes que los filipenses no iban a poder ocuparse de su salvación con temor y temblor. No iban a poder tener una correcta relación con Dios, sin murmuraciones, sin contiendas. No iban a poder ser irreprensibles y sencillos, puros, en otras palabras, si no es que están tomados de la palabra de vida, tomados del Evangelio que creemos y compartimos. Y aquí, hermanos, nos lleva a pensar en algo. ¿Verdad que a veces pensamos que el Evangelio es solamente para el inconverso y también para los hermanos nuevos? Bueno, déjeme decirle que el Evangelio no solo es para el inconverso, ni para los hermanos nuevos que todavía no entienden algunas cosas, sino que es para los hermanos también más experimentados. La iglesia ha sido poseedora del Evangelio. Todos los creyentes, pequeños y grandes, debemos constantemente meditar y gloriarnos en el Evangelio. Noten que es incoherente pensar que un impío ande compartiendo el Evangelio. ¿Es normal que un impío ande compartiendo el verdadero Evangelio? ¿Verdad que no? Esa misión fue dada a la iglesia. Usted lo puede recordar en la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20. La iglesia es la que recibió este mandamiento y quien debe iluminar este mundo torcido y perverso, como si fuera un faro, allí en la costa, iluminando a los marineros, a los barcos, iluminando a este mundo del peligro de rechazar a Cristo y su Evangelio. De tal manera, hermanos, que podríamos decir que una iglesia o un creyente que olvide el Evangelio y la importancia del Evangelio, deja de ser iglesia, una iglesia bíblica, deja de ser un cristiano bíblico. Y podemos, por experiencia, porque conocemos, saber que hay lugares donde el Evangelio se ha resignado en cuarto, quinto, 10º lugar y otros temas son más importantes. ¿Qué puede haber más importante que la cruz de Cristo? Nada. Personalmente, hermanos, cada vez que medito en el Evangelio, en la cruz, en el alto precio que pagó el Señor por rescatarme, cada vez me vuelve a la humildad, me lleva a valorar el gran amor que tuvo Dios para conmigo, para con mi esposa, para con aquellos que conozco, que son creyentes, y me lleva a renovar mi compromiso, mi amor para con Él. ¿Hace cuánto que no medita en la cruz de Cristo, hermano? En sus palabras, consumado es. Tu pecado y mi pecado, consumado, imputado, descargado sobre el cuerpo de nuestro Señor. Qué precioso, hermanos. Ruego al Señor que pronto podamos celebrar la cena del Señor para poder ocuparnos específicamente de este tema, de la cruz, de la muerte, de la resurrección, de la justificación, y poder recordar al Señor con pan y con el vino como Él nos pidió. Pero este verso no solo queda aquí, dice, asidos de la palabra de verdad, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Noten lo que Pablo dice, en el día de Cristo, en el día de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo tenía en mente siempre el retorno del Señor y la recompensa que Él dará
a sus siervos. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Usted se ha puesto a pensar que el día de hoy es un día menos que falta para que venga el Señor si es que no viene hoy? ¿Verdad que a veces con el trajín de la vida y de las situaciones que tenemos, del trabajo, en la familia, perdemos de vista la promesa del Señor? Esa promesa que pronto volverá. Vamos a leer 2 Corintios 5:10, hermanos. Acompáñenme. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otra vez, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, ese día va a venir, ese día llegará en que usted y yo estaremos frente a nuestro Señor. ¿Verdad que a veces también nos olvidamos de este día? Olvidamos que un día vamos a estar frente al Señor, contemplándole, mirándole, y nuestras vidas serán valoradas en cuanto a lo que hayamos hecho en la carne, sea bueno o sea malo. Pablo siempre tenía en mente esta promesa. Amados, no debemos olvidar lo que el Señor prometió. Él fue a preparar moradas para nosotros y volverá para tomarnos con Él. Dice el verso 16, volvamos, Filipenses 2:16. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. No he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, Pablo de alguna manera examinaba su ministerio entre los filipenses. De alguna manera veía la iglesia de Filipos, veía cómo personas eran salvadas, cómo creyentes iban madurando, iban formándose a imagen de Cristo, cómo iban cada vez más abandonando el pecado y amando más al Señor, cómo iban santificándose. Y él tenía este anhelo de poder sentirse satisfecho. Aquí dice gloriarse. Recordemos también el pasaje cuando Pablo dice que él no se gloría en ninguna cosa sino en la cruz de Cristo. Gloriarse en lo que Dios estuvo haciendo a través del instrumento, a través de Pablo. Hermanos, podemos nosotros también meditar en nuestras vidas y poder gloriarnos de lo que Dios está haciendo a través nuestro. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4, por favor. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice el apóstol Pablo ya en sus últimos días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos a hacer algunas aplicaciones, hermanos, en cuanto a esto. Hemos hablado en este versículo de 3 puntos, de 3 cosas puntuales: del Evangelio, de su importancia, de meditar en nuestro ministerio y del tribunal de Cristo. Déjeme hacerle esta pregunta. Si el Señor volviera hoy, ¿cómo crees que sería tu tiempo frente al Señor en su tribunal?
Vamos a hacer uso de la imaginación. Vamos a imaginarnos que estamos delante del Señor y que su rostro resplandeciente, sus ojos como llama de fuego que penetran en nuestra alma, en nuestra vida, y comienza a valorar lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo crees, hermano, que podríamos estar delante del Señor? Vamos a leer 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, versículo 28. Dice la palabra del Señor: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ustedes saben que también el Señor habló de la parábola de aquellos mayordomos prudentes, diligentes. Y el Señor dijo de que aquel mayordomo diligente, Él le dirá: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué crees tú, hermano, hermana? ¿Qué dirá el Señor de ti? ¿Te dirá: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿O tendrás que bajar tu vista y caminar saliendo del tribunal avergonzado? Es una pregunta muy profunda, hermanos. Yo anhelo que pueda entrar en el corazón y que Dios la pueda usar para producir cambios. Hermanos, si tú crees que el Señor te dirá: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, te animo a seguir perseverando, a seguir continuando en este camino en el que estás, sirviendo a tu Señor, sirviendo a tus hermanos, como si su venida fuese mañana. ¿Sabe por qué a veces el creyente se toma, y permítame la expresión, licencias, entre comillas? Licencias para ir al mundo, licencias para apartarse del Señor, licencias para descuidar su salvación, como hemos leído en el verso 13, licencias para no orar, para no leer la Escritura, para no servir, porque no tienen presente que el Señor puede regresar mañana. ¿Cómo anhelamos ese día, los que amamos al Señor? Que Él regrese mañana, hoy, si es su voluntad, si es la voluntad del Padre. Pero el creyente que no tiene en mente que su Señor puede regresar cuando menos lo espere, se toma licencias que le costarán caro aquí en la tierra, porque el Señor no quitará las consecuencias de nuestros pecados, y allá en la eternidad, porque posiblemente se tenga que alejar de Él avergonzado, sin recibir nada de parte del Señor. Continuamos con nuestro estudio, hermano. Si usted cree que se avergonzará en aquel día, quiero preguntarle: ¿no cree que ya es hora de afirmar sus pies, de tomar el arado firmemente, de arrepentirse de su pecado y de volver a comenzar? Usted sabe que esto yo lo he hecho muchas veces. Arrepentirme de mi pecado, de mis malas decisiones, de mi negligencia en mi vida espiritual, de menospreciar al Señor por otras cosas, y volver a los pies de Él. Dice Hebreos que vayamos con confianza ante el trono de la gracia para encontrar allí el oportuno socorro. Pero usted sabe que esto es tan común que los creyentes dejemos al Señor por momentos, nos apartemos de Él por momentos, que hasta una iglesia entera lo hizo en el pasado. Y vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. El Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, el Señor le habló a toda una iglesia que había abandonado el primer amor y le dice: arrepiéntete, haz las primeras obras. Si te sigues resistiendo a volver a mí, si perseveras en vivir en la carne, en tus pecados, sin hacer mi voluntad, mire lo que dice: pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? No quiere decir que va a perder la salvación, como algún sector de la iglesia evangélica cree, sino que el Señor iba a venir, iba a quitar el poder de la iglesia para la extensión del reino, del evangelio, e iban a quedar siendo salvos como por fuego. Hermanos, ¿no se han dado cuenta que aquellos creyentes, verdaderos creyentes, que perseveran en vivir en la vieja vida, llega un determinado momento en el que el Señor les quita la capacidad de arrepentirse y allí continúan sus vidas disciplinados por Dios? Su conciencia se ha cauterizado, le han salido callos de tal manera que ya el pecado apenas les duele. Ya no es como la primera vez que lloraban por su pecado. Ahora es un simple saber que han cometido un pecado en contra del Señor. Lo peor que le podría pasar a un cristiano desobediente es que Dios le discipline, quitándole la capacidad de arrepentirse, quitándole el candelero de su lugar, quitando el poder del Espíritu Santo en su vida y simplemente ser salvo como por fuego. Oremos al Señor que ese no sea nuestro caso, hermanos. Oremos al Señor que ese no sea nuestro caso. Volvemos a Filipenses, capítulo 17, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y Pablo dice algo muy curioso aquí. Dice derramado en libación. Y quiero hacerles esta pregunta: ¿recuerda lo que era la libación? Bueno, si no lo recuerda, lo puede leer en Éxodo, capítulo 29, versículo 38 al 41. Se refiere a la ordenanza de Dios en derramar vino sobre el sacrificio ofrecido, con el propósito de que ese vino se evaporara, y ese vapor que subía hacia el cielo simbolizaba la elevación de la ofrenda a Dios. Pablo había sacrificado todo con tal de servir a su Señor. Segunda Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para poder agradar a aquel que lo tomó por soldado. Miren, hermanos, posiblemente Pablo, si no hubiera sido salvado por el Señor allí camino a Damasco, hubiera sido un rabino muy respetado, con una buena posición económica, venerado por todo el pueblo, como fue su maestro Gamaliel. Pero de todo ello, dice Filipenses 3:8, él lo tomó por basura para ganar a Cristo. Pablo era como ese vino que iban derramando alrededor de la ofrenda, que se evaporaba y subía al Señor como una ofrenda hacia Él. Te hago una pregunta, la cual yo también me la hacía cuando estudiaba esto. ¿Podrías decir junto con Pablo: mi vida es como una ofrenda de libación para Dios?
Déjeme hacerle otra pregunta, hermano. Hermana, ¿en qué está gastando su vida? Cada día que pasa es un día menos de vida que usted tiene. Un día menos de lo que Dios ya predeterminó que usted viviera y que yo viviera. Dice el Salmo 90:10 que la vida de los hombres dura por lo general 70 años y los más robustos llegan a 80. El que pasa de los 80 es un regalo del Señor. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 34. Y si el Señor predeterminó que mi vida dure 70 años, estoy a un año de llegar a la mitad de mi vida. ¿Cuántos años tiene usted? 40, 42, 45, 50, 60, 20. Haga ese ejercicio. ¿Cuánto le queda de vida, hermanos? Hermanas. ¿La seguirá gastando en el mundo, en la carne, en los deseos de los ojos? ¿O tu vida seguirá siendo para el mundo? ¿Tu vida seguirá siendo para el Señor? ¿Para quién es tu vida? ¿En qué estás gastando tu vida? Por último, hermanos, dice este versículo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo veía a la iglesia de Filipos, veía a los filipenses y sentía gozo por su tarea hecha en ellos. Así también, hermanos, nosotros debemos gozarnos en el servicio al Señor y en nuestra iglesia local. Pablo veía a los filipenses y se gozaba. Veía la iglesia donde había invertido tantos años y se gozaba, porque los veía crecer, los veía madurar, los veía estar diligentes para las cosas del Señor. Pero hermanos, por último, para meditar en esto que hemos dicho de nuestras vidas, ¿sabes por qué a veces vivimos tomándonos licencias de la santidad? Porque creemos que nuestra vida todavía le queda mucho, le falta mucho para terminarse. ¿Qué engaño más astuto de Satanás? Muchos cristianos viven engañados por Satanás. Creen que vivirán lo suficiente para glorificar a Dios y no se dan cuenta y ya tienen 35 años y vivieron la mitad de su vida. Otros tienen 50 y ya les queda solamente 20 años. Otros tienen 60 y ya le queda 10. Y aún en eso poco que le queda, siguen engañados pensando que mañana voy a restablecer mi comunión con Dios. Mañana voy a arrepentirme. Mañana voy a integrar una iglesia local. Mañana voy a ofrecer mi vida al Señor en sacrificio, en libación, como lo hizo el apóstol. Amados, para ti, para mí, la muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Hoy puedes pasar a la eternidad. ¿Te das cuenta la urgencia de que abramos los ojos y reaccionemos en base a nuestra limitación en esta tierra? Ahora sí, hermanos, verso 18 para terminar, dice: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo invita a los filipenses a gozarse en la obra del Señor junto con Él. Así debería ser también nuestra actitud, hermanos. Gozarnos en lo que el Señor está haciendo a través de la iglesia local. Hermanos, ¿hace cuánto que no te gozas por lo que Dios está haciendo a través de la iglesia, a través de tus hermanos, a través de tu propia vida? Y no estoy hablando de vanagloria, estoy hablando de gozarte en ver a Dios obrar. Usted sabe que ahora voy a decir algo muy serio y muy triste. Hay muchos creyentes que viven amargados, subiéndose al pedestal de juez,
y van por toda su vida juzgando a otros, criticando a todos, sin ser parte de ninguna iglesia local. Y así se les pasa su vida, año tras año, engañados por Satanás y por sus siervos, porque Satanás tiene siervos, tiene maestros, tiene lobos vestidos de oveja, hombres que parecen prudentes, que parecen santos, que hablan con la Biblia, pero son siervos de Satanás. Ellos engañan a los incautos, a los corazones soberbios, orgullosos, los engañan. Les hacen poner de mal corazón para con la iglesia. Y allí tú les verás transitar sus 30 años, sus 40 años, y continúan sus vidas amargados en contra de algún hermano, de alguna hermana, amargados en contra de la iglesia, de los pastores, de los líderes, y dicen en su pensamiento engañoso: no hay ninguna iglesia bíblica donde yo me pueda congregar, me voy a quedar en mi casa y hacer un culto familiar. Eso no es la voluntad de Dios. Eso es un engaño, es verdad mezclada con mentira. ¿Es voluntad de Dios que el hombre de familia abra las escrituras y ore con su familia? ¿Es la voluntad de Dios? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que la iglesia, que la familia suplante a la iglesia? No. Sin embargo, hay muchas familias, muchas personas que están engañadas, amargadas, criticando a todos, sin gozarse en la obra del Señor. Hay otros que creen que son los nuevos reformadores de la iglesia. Tienen un concepto desmedido de sí mismos y quieren reformar todo lo que ven, todo lo que tocan. Ellos tienen un pensamiento superior a la de los liderazgos, a la del pastor, a la de los líderes que están allí. Sin embargo, no pueden reformar su propia vida, su propio orgullo, su propia soberbia. ¿Cómo quieres reformar la iglesia de Dios si no puedes reformar tu propia vida? Si cuando llueve un poco no quieres asistir a la iglesia. Sin embargo, si quieres predicar desde el púlpito y sentirte orgulloso de poder ser el maestro de la iglesia. ¡Qué engaño!, ¿verdad? ¡Qué engaño, hermanos! ¿Cómo quieres purificar la iglesia de los pecados que ves en nosotros si no puedes ver tus propios pecados? Y a veces cuando te exhortan, te enojas, te ofendes. Así somos los seres humanos. Quiera Dios quebrantar nuestro corazón en esta mañana, hermanos. Quebrantar nuestro corazón, humillarnos y mostrarnos que el plan de Él para nuestras vidas se desarrolla en la iglesia local. No a través de un culto de internet, no a través de participar de una reunión virtual, de una iglesia que nunca visitamos, que no conocemos, no de una reunión familiar. El plan de Dios para el creyente es vivir en comunión con otros hermanos. Déjame hacerte una pregunta, hermano, hermana. ¿Cómo quieres seguir viviendo los últimos minutos que te quedan? A la luz de todo lo que hemos estado escuchando, que hemos estado observando en la Escritura, ¿cómo quieres seguir viviendo los últimos minutos que te quedan? Filipenses 4:11, que estamos estudiando los miércoles en la reunión de oración, dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Cómo estás viviendo tu vida, hermano? ¿Estás amargado? ¿Tu vida no lleva fruto? ¿O estás aprendiendo a contentarte cualquiera sea tu situación? ¿Deseas seguir viviendo al margen de lo que Dios ya estableció y que tú no cambiarás para tu vida? ¿O deseas ser verdaderamente un luminar en el mundo? Hermanos, hay muchos creyentes que no iluminan nada.
Hay muchos creyentes que son como una vela que está apagándose. Hay muchos creyentes que sí iluminan y a estos debemos imitar. Quisiera terminar leyendo una porción. Vamos a Josué capítulo 24. Libro de Josué capítulo 24. Versículo 14 al 16. Dice la palabra de Dios: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Amado, amada, queridos hermanos, meditemos en nuestro corazón a quién servimos. El Señor dijo que no se puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y servir a otra cosa. Si tu vida no es un sacrificio que se va desgastando cada día para el Señor, tú estás sirviendo a otra cosa. ¿A qué sirves si no es a Dios? ¿A los deseos de tus ojos? ¿Al dinero? ¿Al trabajo? ¿A tu familia? Ninguna de estas cosas puede superar la dignidad de nuestro Dios para sentarse en el trono de nuestro corazón. Quiero animarte que en el día de hoy pueda haber una profunda meditación aplicando la escritura que hemos abierto en tu vida personal. Y que el día de hoy puedas clamar al Señor por arrepentimiento, por renovación, y que puedas afirmar tus manos y tus pies en el camino donde Dios te puso y comenzar a caminarlo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.